darle la palabra a Paris Aguilar Piña y voy a leer tu currículum. Y Paris es profesor investigador tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Licenciatura de Ciencias Sociales, plantel San Lorenzo Tezonco, desde 2006 hasta la fecha. Sus líneas de investigación de 30 años a la fecha: antropología de la alimentación, antropología económica y métodos y técnicas de investigación antropológica. Egresado de la carrera de licenciado en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Egresado del programa de maestría y doctorado por programa de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, con 2 investigaciones, una sobre aportes teórico-conceptuales y de método para estudios de antropología de la alimentación, y otra sobre modelos de investigación aplicados en antropología de la alimentación. Autor de varios artículos y capítulos de libros sobre alimentación y cultura en su relación compleja. Autor del libro El Sistema Cultural de la Alimentación, una aproximación de teoría y método para los estudios de antropología de la alimentación. Participa comúnmente en distintos foros de exposición, discusión y divulgación acerca de los temas relacionados con alimentación y cultura, economía indígena y campesina, y métodos y técnicas de investigación en antropología. Miembro de los comités editoriales de la revista Red Nutrición, órgano de difusión de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, y la revista Cuadernos de Nutrición, órgano de difusión de fomento de nutrición y salud AC. Administrador del grupo Antropología de la Alimentación más allá de la comensalidad, espacio de intercambio académico sobre aspectos diversos de la relación alimentación, cultura e historia en la plataforma Facebook, con 28,000 miembros en la actualidad y en constante crecimiento. Secretario ejecutivo de la Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología en el periodo 2019-2021. Bienvenido, Paris. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. La ponencia de Paris tiene como título La integración de la noción de modernidad en la alimentación de América, a propósito del contacto Europa-América. Bienvenido, te doy la palabra. ¿Qué te pasa? Muchísimas gracias, Amalia. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rosa María, Elena, ¿qué tal? Me da mucho gusto compartir con ustedes en esta ocasión el tema que propuse para la presentación, que muy generosamente Amalia confió en que pudiese ser de interés, y espero que así lo sea, porque en realidad se sale un poco de la dinámica de las dos que me anteceden, pero creo que sí está pues sí se puede, digamos, hacer una lectura a partir de lo que voy a exponer, justamente para intentar complementar los puntos de vista que me antecedieron y los que tienen que ver también con las anteriores exposiciones, que tienen que ver con la complejidad que implica el tema de la alimentación desde una perspectiva antropológica e histórica. Efectivamente, a mí me parece muy importante hablar de cómo se integra a Europa en América, pero más allá como de la lógica de
como de los productos, de las técnicas, de las instrumentalidades que por supuesto son fundamentales e importantes para entender este proceso de integración cultural. Digamos, la propuesta que traigo es hacer una lectura que más bien lo que tienda es como a caracterizar modelos de comportamientos que están como determinados por ciertas formas del comportamiento civilizatorio, pero que no tienen que ver necesariamente con las cuestiones de voluntades, sino de condiciones histórico-materiales de existencia. Yo quiero hacer un comentario introductorio que apunta a definir dos cosas, primero, que me parecen muy importantes para aclarar un poco el sentido de la exposición. La primera es cómo entiendo la alimentación. Para mí, la alimentación es un acto transcultural y transhistórico. Eso quiere decir que no se refiere solamente a un conjunto de elementos que son susceptibles de ser descritos a partir de la enunciación de elementos o de relaciones de elementos, una especie de suma de objetos, cosas, narrativas, etcétera, sino que en realidad la alimentación es un hecho que atraviesa a todas las culturas a través de toda su propia historia, ¿no? Entonces eso lo hace un hecho tremendamente complejo de entender, de comprender y sobre todo analizar. Y eso es lo que me pone un poco en la cuestión de intentar como discutir y reflexionar sobre distintas esferas o distintos niveles del problema que implica pensar la alimentación como fenómeno social y cultural. Obviamente está también la dimensión, digamos, de salud, está la dimensión de la fisiología, pero hay especialidades que obviamente se han ocupado de ello. Poco tengo que decir a ese respecto, pero creo yo tengo más que decir sobre el tema de la alimentación desde esta perspectiva, de la historia, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es, ¿por qué pienso en el tema de la modernidad? Si el concepto de modernidad justamente no es un concepto propiamente, digamos, afinado, terminado e institucionalizado cuando se da el momento del contacto. Sin embargo, hay que tener en cuenta, me parece, de que sí tiene su origen de cierta manera en el Renacimiento europeo y coincide justamente, digamos, con los momentos más importantes del proceso del encuentro entre Europa y la hoy América, ¿no? Entre siglo XV, siglo XVI, van a ser como momentos también culturalmente importantes en Europa, políticamente importantes, y eso hace que ciertas nociones de la percepción de la cultura por unos y otros de pronto se encuentren y tengan un cierto choque que genera un impacto que literalmente hace explotar a toda la sociedad que se va a reconfigurar a partir de la llegada de los europeos y que se va a expresar finalmente en ámbitos de la vida cotidiana, como lo puede ser el tema de la alimentación y toda esa complejidad de relaciones de la que han hablado y que por supuesto que tiene que ver, ¿no? Entonces, mi postura es esta, mi planteamiento es a partir de allí y es a partir de ahí que quiero como, digamos, proponer esta lectura. Hay que tener en cuenta que el concepto modernidad, si bien digamos, primordialmente alude a una visión de una temporalidad construida bajo una noción civilizatoria muy concreta, subraya y distingue aportes del proceso civilizatorio occidental como proyecto de largo alcance y de largo plazo. Es decir, es un proyecto que al final de cuentas se instaura, se globaliza y en esa medida también va como metiendo las improntas a todas las culturas con las que tiene contacto, que tienen que ver justamente con aspectos que se pueden leer o que se leyeron de alguna manera como relaciones confrontativas, ¿no? Y eso se transmitió, se transminó repito, como toda la lógica de la vida cotidiana. La principal función, aunque parezca una obviedad, del concepto de modernidad es justamente distinguir la diferencia o las diferencias entre lo que implica la concepción de lo moderno y de lo no moderno, incluida aquí la noción de la tradición. Ahorita voy a referirme un poco a ese asunto, pero no quiero presentar la oposición moderno-tradición de entrada, sino más bien distinguir entre lo que es moderno y lo que no es moderno, que tiene que ver con aspectos valorativos de los sujetos, individuos o la cultura que de alguna manera
digamos, tiene la punta de lanza, entre comillas, de lo que sería un principio de racionalidad que apunta a un cierto nivel de superioridad o de escalar, ¿no?, la relación de una cultura con la otra. De modo sustancial, el tema de la modernidad tiene que ver con cómo se va construyendo un principio que es muy importante en términos civilizatorios, que es la idea de bienestar, que no solamente es una cuestión que está vinculada con la percepción social, sino también está vinculada con una condición material de vida, en donde hay dos referentes materiales fundamentales para que lo sostienen: el concepto y la noción de abundancia y calidad, perdón, el concepto de abundancia tanto en cantidad como en calidad de los valores de uso existentes en la época, que posibilita, por supuesto, la invasión de Occidente de bienes de consumo desconocidos tanto en cantidad como variedad, y posibilitado, por supuesto, todo esto por el mercantilismo europeo de siglos anteriores. No me estoy refiriendo, cuando hablo de modernidad, por favor, a esta doctrina económica formalizada, sino más bien incluso no en tanto fuerza interventora estatal, sino más bien me refiero a este proceso que es detonado por viajeros, misioneros, comerciantes y agentes occidentales que en épocas más tempranas se encuentran en el tráfico de mercancías, la fuente de la llamada acumulación originaria de capital, ¿no?, que se da mediante la intervención de la ley de la ganancia y la usura. Es decir, esta condición objetiva de diversificación y multiplicación de acceso a los valores de uso, digo yo, define lo que decíamos sería el principio de bienestar que funda esa investigación, digo, esta invención y surgimiento de los estados nacionales posteriores. Pero este principio de bienestar, decía yo, no es solamente una referencia que tenga que aludir a una cuestión solo psicológica, sino alude también a una cosa que tiene que ver con, digamos, una mejora en las condiciones generales de existencia de la sociedad, que impone, ante el encuentro con una cultura distinta, con condiciones radicalmente distintas, pues una noción de superioridad, y esto se va a ir reflejando, de superioridad civilizatoria, digamos, que se va expresando sobre todo en la confrontación valorativa de elementos y referentes con las que debe de convivir el europeo medio que llega al nuevo continente y se enfrenta, por supuesto, a un universo de recursos para la alimentación y otras cosas, pero sobre todo para la alimentación, que es absolutamente ignoto, y de donde debe echar mano, además, de paralelismos, por ejemplo, para intentar entender ese nuevo mundo. Ese proceso de entendimiento al que me estoy refiriendo es un proceso que también se da en términos de una confrontación de la vida, no solamente, digamos, del entorno físico, no solamente del entorno digamos, ecológico en el que se encuentran, sino también de valores, de cuestiones valorativas, que va a ser muy importante en la discusión que propongo, ¿no? La siguiente parte de esta exposición parte justamente del tema de intentar también proponer otra forma de plantear la pregunta que abre toda la discusión de los paneles, ¿no? Que tiene que ver con el tema de cómo se asimilan los alimentos en América y Europa a propósito del contacto, y sobre todo por qué. Ese cómo y ese por qué a mí me parecen preguntas muy importantes, porque creo que es de lo que hablamos poco en esta perspectiva, ¿no? Es decir, tenemos una buena relación documentada, relativamente buena relación documentada de estos inventarios de los que hablábamos hace un momento, pero reflexionamos muy poco sobre también los cómo y los porqués. Y los cómo y los porqués no se refieren necesariamente al tema de bueno, sí se refieren, pero no solamente. Se refieren al tema de las cuestiones técnicas o las cuestiones instrumentales, sino también a las condiciones en las que se da ese contacto y cómo va expresándose también en la manera como los europeos ven a los americanos y la manera como los americanos ven a los europeos, que de alguna manera obviamente va a influir en lo que decides asimilar y lo que decides no asimilar
de esa otra cultura. O sea, no son solamente confrontaciones, digamos, de modos de ver las cosas, sino, digo yo, confrontaciones de proyectos sociales que de alguna manera se imponen como una cuestión más dialéctica que dialógica, ¿no? Al final de cuentas, tienen que terminar en una lógica de diálogo, no queda de otra, es decir, pero esas condiciones justamente son las que son sobre las que creo que vale la pena reflexionar, ¿no? Estoy pensando un poco en cuestiones que tienen que ver con, digamos, historia de las ideas, que es muy importante entenderlo también como una perspectiva fundamental para entender cómo estas relaciones están atravesadas no solamente por una cuestión del contacto en sí, sino ese contacto tiene un apellido, pues un nombre y un apellido, y ese nombre y apellido pues está muy sustentado en una lógica de entenderse, digamos, eh, valorativamente distinto al otro, ¿no? Y eso es algo que está muy centrado en la idea del etnocentrismo, por supuesto, y también del racismo, pero, digamos, no se explican, esas dos condiciones no se explican per se, sino que se explican por las condiciones en las que se da este encuentro, ¿no? Decía Ángeles Pérez Amper justamente en la exposición de la mesa pasada, que la llegada de Europa a América puede ser perfectamente considerada como esa primera forma de globalización real. Yo coincido perfectamente con eso y aquí es donde hay que empezar como a poner un poco en concreto la discusión, ¿no? Yo digo que dicho proceso implica aspectos muy diversos. Pongo, por ejemplo, cuatro muy importantes: el tema del comercio, el tema del gobierno, el tema de la cultura y, por supuesto, a través del tema de la cultura, el tema de la alimentación, que de alguna manera está vinculado también con esos otros tres. Obviamente hay muchos más, pero en estos me quise centrar un poco por la cercanía temática, la cercanía práctica, de entender cómo estos cuatro elementos están directamente vinculados con el proceso del que estamos hablando, es decir, este proceso de globalización que inicia ya propiamente dicho en el momento del contacto y que pues, obviamente va a detonar un montón de aspectos y relaciones. Claro, la idea de pensar cómo el comercio, el gobierno, la cultura y la alimentación están vinculados específicamente en esta lógica pasa necesariamente también por entender los intereses de los europeos que llegan a América y, digamos, lo que observan, ¿no? Cómo lo asimilan, cómo lo integran a su universo. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando pensamos en esta idea un poco mitológica de que los grupos indígenas, cuando llegan los europeos, Hernán Cortés llega a la Ciudad de México y encuentra que digamos, gobernantes utilizaban adornos de plata y oro y entonces les sorprendía mucho ese desapego con el que veían el asunto del portar este tipo de materiales y es interpretada muchas veces un poco como desapego, como falta de interés sobre los materiales, pero obviamente lo que veían los españoles pues era evidentemente riqueza allí y cuando se dieron cuenta que además no solamente lo utilizaban y de alguna manera lo procesaban y de algún modo lo procesaban artesanalmente y se dieron cuenta que había gran abundancia, pues obviamente eso fue un detonador muy importante para que el tema de la explotación minera fuera uno de los principales elementos de la extracción de la riqueza en América con la llegada de ellos, ¿no? Y no tiene mucho que ver con el asunto del desprendimiento, sino tiene más que ver con una cuestión más económica, más técnica, más de gobierno, en donde en el mundo de América, pues no había la perspectiva ni la industria ni el desarrollo técnico para explotar de manera masiva, como ya lo habían hecho los europeos desde mucho tiempo atrás, estos metales y por lo tanto, pues claro, no había este apego, entre comillas, del que estábamos hablando. Pero eso solo es un ejemplo y una referencia de manera imprecisa, pero un poco para entender cómo estas dimensiones se están jugando todo el tiempo, estas problemáticas de las maneras de entender el mundo se está desarrollando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productos para la alimentación, es importante hablar de aspectos que son también complementarios al tema de los hábitos, las creencias, las prácticas y las costumbres relacionadas con los productos. Por decirlo de otro modo, la complejidad justamente del fenómeno de la alimentación
implica que los productos para la misma, en la integración, se integran también elementos de otro índole, digámoslo así, como son, por ejemplo, la formación y el fortalecimiento de los imaginarios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo identificas que algo es alimento o no es alimento cuando estás en un contexto cultural distinto? Es decir, esto se produce, es un fenómeno que se produce a través de cómo en el consenso social defines si algo es alimento o no, y pasa necesariamente por una construcción mental individual y colectiva que reconoce tal cosa como alimento. Es decir, las sociedades humanas, si bien el ser humano es omnívoro, las sociedades humanas son tremendamente selectivas, y ese proceso de selección es un proceso que se construye a través de lo que las sociedades imaginan que es y tienen en la mente, construyen mentalmente como idea, digamos, fija respecto de lo que es alimento y no es alimento. Este es un problema muy importante para entender esa integración, relación o desintegración o confrontación cuando pensamos en cómo se conformó esta vinculación. Por otro lado está la confrontación que se deriva de lo anterior entre formas o tipos ideales, es decir, uno trae en la mente, en la idea, en el cuerpo corporizado, lo que es la idea de lo que es alimento, el tipo ideal de lo que es alimento o no es alimento. Cuando se confronta con otro, en realidad en lo que deriva, pues es eso, en una relación conflictiva. ¿En dónde se manifiesta esta relación conflictiva? Lo digo un poquito más adelante, pero tiene mucho que ver con la idea del prejuicio. Entonces ahorita tomo esta idea, ¿no? Y otra cosa muy importante también y central es entender que en esa correlación hay una reconfiguración de los significados y los mecanismos de significación. Es decir, cuando te tienes que adecuar a patrones distintos, a relaciones distintas de elementos de los entornos, no solamente es una relación que, digamos, una relación entre un organismo vivo y lo que elige como parte del entorno, sino que eso tiene que tener significado para el individuo y para el colectivo. Por eso decía yo al principio que la formación y el fortalecimiento de los imaginarios era una condición social muy importante para entender los mecanismos de relación en el encuentro de dos mundos en referencia a qué decides lo que es alimento o qué eliges que es alimento a partir de un universo completamente distinto y completamente ajeno a la perspectiva de la que tú traes. El problema, en realidad, creo yo, se concentra en la idea de que el producto de todos estos procesos de los que estamos hablando, que solemos entenderlo como mestizaje alimentario, no solamente refiere al hecho de que se juntan cosas, se juntan técnicas, se juntan prácticas, sino que el mestizaje en sí mismo es producto de esa integración significativa de las formas y contenidos de estos elementos de la alimentación de unos y otros, ¿no? Que al estar involucrados en mecanismos de significación o resignificación, hacen que este proceso se vuelva mucho más complejo. Me refiero al proceso de integración de haberes, de saberes, de productos, etcétera, y que no se trata solamente de que se sumaron elementos y se sumaron prácticas y se sumaron conocimientos, sino que se trató de integrar y desintegrar elementos y símbolos. Entonces, esto naturalmente se expresa en un primer acercamiento en donde, vuelvo a la idea del prejuicio, ¿no? En el centro de todos estos elementos está la idea del prejuicio como el principal obstáculo o promotor de la integración. Y no estoy haciendo y me refiero a un prejuicio mutuo, no estoy solamente un prejuicio de los españoles hacia los indígenas americanos, sino también al revés. Lo que pasa es que no tenemos mucha documentación de cómo los indígenas de pronto se confrontaron y del punto de vista de ellos, pero tenemos más información sobre cómo el prejuicio de los europeos que llegan y se extienden en el territorio está constantemente presente, y además no solamente está presente en el momento del contacto, sino que siglos después, en las narrativas de los cronistas que de toda Europa van llegando, digamos, un poco como a cuentagotas, a conocer y a relacionarse con el continente, vamos a encontrar muchísimos testimonios en donde esa relación con lo que se encuentran aquí siempre está como con el anatema de lo que está allí, lo que está en América,
es raro, es extraño, etcétera, pero ahorita regreso a esta idea. Más bien quiero centrarme en la cuestión de para aprovechar un poco el poco tiempo que me falta, en la confrontación que implica esta relación integración, ¿no? Que para el caso de América hay que tener en cuenta el papel que tiene Felipe II o la perspectiva que tiene Felipe II por el tema de digamos, la ciencia y la tecnología en un modo todavía muy premoderno, y que justo por esta necesidad del conocimiento que de alguna manera Felipe II está impregnando su perspectiva, pues se ocupa de que pueda enviar a gente para que le dé cuenta de cómo es que se da todo ese mecanismo, cómo es que se dan todos estos elementos, y Francisco Hernández sale a la cabeza como protomédico de la corona, para dar cuenta del conocimiento de esa diversidad y complejidad botánica que se encuentra en el entorno de la Nueva España, ¿no? Y entonces es el primer tipo que se ocupa realmente de sistematizar ese conocimiento y darle un poco de sentido. Esto Mariana Coria López lo trata de manera muy clara en dos de sus trabajos más importantes, y me parece necesario como resaltar este papel que es muy importante para saber cómo Europa también se acerca, una vez después de entender esta forma como confrontativa, también buscan tener como este acercamiento, digamos, a nivel precientífico, que pueda dar cuenta a la sociedad europea de qué es lo que se encontraba allí, para qué servía y todo esto, ¿no? Hay que recordar aquí que tenemos el antecedente justamente que se comentaba hace un momentito sobre la idea de los alimentos como terapéutica y los alimentos como justo nutrientes. Aunque no existe esta diferencia, digamos, tácita, sí hay una claridad de que los productos que se encuentran en América tienen cierto nivel terapéutico, y son, hay que acordarse también que el al-Andalus hereda a los españoles esta perspectiva de pensar el tema de la terapéutica como un aporte muy importante de los alimentos, ¿no? Hay todavía procesos que se tienen que cumplir más adelante, pero estos son los que están muy presentes todavía en la época, ¿no? ¿En dónde se expresan finalmente? Pues en la perspectiva de que los alimentos que se encuentran aquí tienen cualidades pobres, es decir, son alimentos magros, son alimentos y procesos insalubres. Y una cosa muy interesante, es muy común encontrar en las narrativas de estos cronistas la idea de que muchos objetos, tanto animales como vegetales, que son consumidos por los nativos americanos, tienen apariencias aberrantes y en ocasiones diabólicas, ¿no? Esto es algo que está como siempre muy presente en la interacción cuando se trata de ver cómo se relacionaban. Y lo último, ya para terminar y cerrar mi exposición, me parece que en el intercambio de alimentos es importante también entender cómo se establece este proceso. Tres ejemplos muy concretos: el maíz y el trigo, el cacao y el azúcar, el ganado bovino y el ganado porcino. En el primer ejemplo, la idea centrada, que centra la importancia de cultivar, bueno, primero traerlo, cultivar el trigo y además reproducirlo aquí, es que el maíz es un cereal magro, un cereal que no alimenta, versus la idea del cereal ideal como parte de los nativos europeos, que encuentran en el maíz pues algo que les cuesta mucho trabajo realmente adaptarse a él. Digamos, hay de todo, ¿no? Pero sí es muy prevaleciente la idea de que estos recursos, como ejemplo la confrontación entre maíz y trigo, tienen más que ver con una pobreza del primero frente al segundo. Entonces hay, por supuesto, una necesidad ingente de que estos productos comiencen a reproducirse en América, y es algo de lo que primero se ocupan los que se asientan en el territorio americano. La relación entre cacao y el azúcar integra no solamente los sabores amargos y dulces, sino además va, digamos, lo que desde mi perspectiva expresa mucho es esta incapacidad del europeo de poderse adaptar a la integración del amargo del cacao, y a través de ello
le parece que lo mejor y lo más conveniente es mezclarlo con dulce para hacerlo un producto, digamos, palatable para ellos, ¿no? Y de ahí toda una cultura de la que se hablaba hace un momentito, que se desarrolla en el momento de la colonia en relación con la relación cacao y azúcar. Y el ganado bovino y porcino, en donde lo que predominaba fundamentalmente era la importación e integración ingente y urgente de estos dos tipos de animales para incorporarlos a dos mecánicas fundamentales, la mecánica del trabajo y la mecánica de la alimentación. Entonces, en estos tres ejemplos que acabo de exponer ya como parte final, según mi perspectiva, se podría, digamos, discutir y desarrollar esta polémica de un modo más amplio. Solamente los enumero aquí por una cuestión de falta de tiempo como parte de la complejidad que implica, me parece, el análisis y comprensión de los procesos de alimentación e integración entre dos culturas que a la sazón, además, son, digamos, las que más testimonios han dejado de esa confrontación cultural, que digo yo, no solamente se expresa en la confrontación propiamente violenta de lo que implicó el proceso, sino en procesos tan sutiles como lo es los cambios en los hábitos y prácticas de alimentación. Con esto cerraría la idea y te agradezco nuevamente, Amalia, la confianza y agradezco la invitación, por supuesto, ¿no? Muchas gracias, Paris. Yo te agradezco a ti porque nos dejas en la mesa una serie de preguntas y eh, puntos a descubrir, puntos a investigar y que son cruciales, sobre todo porque nos has dejado también un marco teórico que pocas veces se toca, porque vamos a lo muy puntual, a ciertos ejemplos, pero tratarlo panorámicamente desde la teoría, desde la estructura, vamos, de lo que significa esto, pues es muy valioso para nosotros, te lo agradezco muchísimo. Y tocaste un punto que me parece a mí crucial y que podría servir como conclusión de estas dos mesas, de la segunda y esta mesa. Tocaste el punto que ya había tocado María Ángeles Pérez Amper sobre la globalización. Y a mí me parece que dentro de toda esta discusión sobre los alimentos nuevos, sobre la conquista, sobre el toma y daca, sobre el llevar y traer, ¿no? Que efectivamente somos el punto central de la primer globalización, podríamos llamarle así, porque nosotros quedamos en el centro de Europa y de Asia. Entonces, aquí se da realmente la conjunción de todos esos aportes culturales y obviamente alimentarios. Entonces, es muy importante tener esta idea de que nosotros en un momento dado, como Mesoamérica, como Nueva España, o como ustedes le quieran llamar, somos el centro de esta, la conjunción de estas dos culturas que se encuentran en México, que se encuentran en Mesoamérica. Y esto es crucial, porque los productos que llegan de Asia se van a Europa, pero vía México. Y al contrario, los productos que vienen de Europa se van a Asia vía México. Entonces nosotros somos un corredor importantísimo, porque nosotros en un momento dado tenemos todo ese acervo riquísimo de cultura, de productos, de lenguas, de etcétera, de todo lo que ustedes quieran incluir. Entonces, es muy importante recalcar este punto, que somos el centro, porque como que nosotros nunca tomamos en cuenta esto, no reparamos, no reflexionamos sobre este punto. Y es que así fue. Y se refleja en los mercados, se refleja en el Parián, por ejemplo, repleto de productos asiáticos, europeos, lacas, sedas, etcétera,
pero no le damos, como que no le damos importancia. Entonces yo quiero recalcar este punto. Y por otro lado, pues eh, para no robarme más tiempo, quisiera dar lectura a a menos que los que están en el panel quieran opinar algo, y luego doy lectura a estos comentarios que hay. Ustedes díganme. María Elisa, bienvenida, muchas gracias. Tu micrófono. Gracias, Amalia. Pero primero quería felicitarte otra vez por esta mesa, por esta sesión, y pues gracias a todos los ponentes por su participación. No pude estar desde el principio y me voy a tener que ir en un momento, pero quería hacer dos comentarios muy puntuales. Me parece que en la intervención de Paris es muy importante también tomar en consideración un concepto teórico que usan mucho los antropólogos Mintz, Cindy Mintz y Price, y después aquí en el INA ha desarrollado mucho en investigaciones Catherine Good, que tiene que ver con la reproducción cultural, ¿no? Más que una integración o una suma o una transculturación de elementos de distintas culturas, lo que parece, sobre todo para las poblaciones afromexicanas, suceder, y para los africanos que llegan a lo largo del periodo colonial, es un proceso de recreación cultural, ¿no? O sea, no que se diluyen los conocimientos, sino que se transforman y se convierten en nuevos, ¿no? Y yo creo que ese elemento, ese concepto teórico ayuda mucho a entender procesos en donde, por ejemplo, las mujeres de origen africano están muy presentes en la crianza de los niños, en la asociación con el chocolate, en la preparación de alimentos, y que pocas veces se han tomado en consideración. Y otro punto importante de lo que mencionó Paris, creo que tiene que ver con las técnicas de alimentación. O sea, no solo los alimentos, sino cómo se hacen, ¿no? Y hay una investigadora mexicana, estadounidense, Doris Cariaga, que tiene un libro sobre alimentos de posible origen africano, pero que hace mucho énfasis, por ejemplo, que en la forma de asar, en la forma de freír, hay semejanzas de lo que hace la población afro en Veracruz o en Cuba o en países de África, ¿no? Entonces, que estos elementos también ayudan a entender esta formación y esta recreación cultural en donde los africanos y sus descendientes hasta hoy en día pues tienen mucha influencia en la comida de distintas regiones de México, y que tampoco se ha trabajado mucho. Y muchas gracias y felicidades. Me voy a quedar otro ratito, pero me voy a tener que ir a una reunión, pero los felicito mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, María Elisa, por tus aportes. Y ¿me permites comentar algo, María? Nada más termino. Creo que tenemos que seguir trabajando sobre la inclusión de tantas cosas que aportaron desde África y desde luego en la comida. Ahora sí, Paris, discúlpame. No, no hay problema. Nada más una precisión que creo que no la expliqué con ¿Tu micrófono? suficiente... Ya. Digo, una precisión que creo que no expliqué con suficiente claridad. Es que la reflexión parte justamente de tratar de interpretar, de alguna manera, digamos, el momento de contacto, como más allá de lo que pase después, en donde a lo mejor estos conceptos de los que tú hablas evidentemente tienen aplicabilidad. La idea era, y perdón por no haberlo dicho desde el principio, era un poco como centrarme justamente en qué pasa en ese momento, haz de cuenta, cuando sucede una explosión, qué sucede en la física de la explosión, ¿no? Por decirlo, usar un símil, y que a lo mejor puede ser una referencia que pueda ayudar para entender justamente ese momento específico, ¿no? Porque obviamente no me da, aunque lo quiera, para explicar cómo se dan las distintas integraciones, la complejidad de integración en las distintas diversidades de formas de expresión de la cultura en todo el territorio. Entonces, y no es la pretensión, sino es más bien en realidad explicar solamente cómo eso, sobre lo que no hemos reflexionado mucho, me subrayo
en el tema de la alimentación, entendida como un complejo cultural que no es solamente comer alimentos ni sumar elementos, ¿no? Gracias, María. Perdón. Muchas gracias, París. Dora también quiere hablar. Adelante, Dora. París tocó un tema muy interesante que los antropólogos lo tenemos siempre en la mira, pero a ratos se nos va un poquito, la otredad. Creo que hablar de función de la otredad en todo el contexto cultural que se trate es fundamental. ¿Por qué? Porque precisamente somos pues, muy egocéntricos y hablamos en función de la costumbre, la tradición, lo normal para una cultura. Y solamente intervino porque yo leo a un periodista que se llama Eduardo Casia, con el que tengo a veces muy buenas discusiones, y dice lo siguiente: las diferencias culturales condicionan la forma para actuar ante la vida. Y yo digo ante la comida, ante diferentes aspectos de una cultura. Y además, mucha gente habla de lo normal y sabemos que lo que es normal para uno, incluso en la familia, ¿verdad? Ya no digas en comunidades o en regiones o en países, etcétera. Dice, aquí debemos, ¿qué es lo normal? Culturalmente, hablando, lo normal es aquello que cumple con la norma. Ahí nos metemos al campo lingüístico y hasta ahí se queda. Es aquello que cumple con la norma. Esto es lo que sigue la tradición. Muchos de los conflictos interculturales, y esto hablaba París de este complejo en cuanto a la alimentación, surgen cuando las partes argumentan en función de lo que para ellos consideran normal. El problema es que es un criterio subjetivo, sujeto a interpretación según las leyes, tradiciones, hasta ahí usos y costumbres de una comunidad, de un pueblo, de una cultura en general. Yo sí quiero más precisarle a París este asunto de Francisco Hernández, cuando hablaste de Felipe II, que lo envía porque le informaron de las medicinas. Francisco Hernández reúne más de 3,000 medicinas y llega a revolucionar la medicina en Europa, porque ahí se curaban hasta el siglo XVI con la teriaca de Nicandro, que se componía de 70 elementos y algunas cosas de Dioscórides, etcétera. Pero Francisco Hernández revolucionó. Va a salir uno de mis artículos en el Instituto, no, en el Mexiquense del Estado de México, para que ampliemos un poquito más esa visión. Y me encantó también lo que dijo Rosy sobre la terapéutica médica en cuanto a la alimentación. Y me hace recordar lo que una amiga cuya mamá vivió en Xochocotla, Morelos, nos decía que aparte de las medicinas de tipo tradicional, de tipo herbolario, le daba a los pacientes, también les decía que le hicieran un rico caldito de pollo, porque a veces la gente no se alimentaba bien y todo eso repercutía en su salud. Muchas gracias. Ha sido, Amalia, te felicito sincera y honestamente, un excelente pues no es mesa, es un excelente encuentro entre saberes y sabores, como dijo mi sabia amiga Rosa María, la Rosy. Realmente todo esto nos está nutriendo, no solo alimentariamente, sino antropológicamente e históricamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Bueno, no sé si allá en el panel... Solo me permites un comentario rapidísimo. Claro. Dora, muchísimas gracias por tu comentario. Yo tengo mucho tiempo de no verte, me da mucho gusto verte por acá. Tenemos mucho tiempo. A mí también, hace mucho. El París, yo lo conozco desde que era cabo. Desde que era niño. Sí, exacto. Y no puedo verte a ti y no pensar en Cristina, mi queridísima amiga Cristina, a quien tú obviamente conociste también y con quien trabajaste, Cristina Suárez, y me da mucho gusto, entre otras cosas, verte por eso. Gracias, Dora. Pues daré paso a los comentarios que hay en el chat. Por un lado, esta persona que se llama English NP8 dice: muchas gracias a la maestra Rosa María Garza por su generosidad y a la Coordinación Nacional de Antropología por compartir el documento. Celeste dice: muchas gracias. Nos mencionaron que hay un archivo ya digitalizado fruto de su esfuerzo previo por organizar estas publicaciones. ¿Dónde lo podemos buscar? Gracias mil.
El archivo conventual de Santa Mónica está digitalizado y está en el museo, no, perdón, en el Centro Regional de Lina en Puebla. Pero, o sea, se puede consultar desde México, pues, porque está digitalizado. Entonces, nada más es cuestión de hacer la solicitud. ¿Cómo se llama precisamente? Archivo conventual de Santa Mónica en Puebla. Perfecto. Que es de varios conventos, pero como se encontró todo en Santa Mónica, se le llama así. Y está totalmente digitalizado y justo lo hicimos eso para ponerlo en valor y en activo de otros investigadores, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por tu generosidad, efectivamente, Rosy. Verónica Núñez dice, muchas gracias por el link y sus brillantes exposiciones. Valeria Ramírez, gracias por compartir el PDF. Josefina Melesio Nolasco, muchas gracias por este excelente conversatorio y por el PDF. Dubán Andrés, Caro Tapia, hola, ¿pueden repetir el nombre de la escritora mexica que abordó en su libro las preparaciones afro en México y otras regiones? ¿Ya se nos fue María Elisa? Creo que sí. Sí, ya se fue. Bueno, pues nos debe este libro. La próxima vez trataré de ponerlo en el chat para todos los interesados. Y todavía tenemos tiempo. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, tenemos tiempo. Ustedes dicen, queridos compañeros. Pido la palabra. Claro. Puse en el chat también la definición de receta. La voy a leer, claro, aquí está. Definición de la palabra receta incluida en el libro Mujeres construyendo un mundo, las recetas del convento de Santa Mónica en Puebla. La definición es muy sugerente, pues las define como un don, es decir, tomar y recibir, significado parecido al de reciprocidad, abreviatura de la palabra recip, imperativo del verbo recupere, tomar, recibir. Recip se ha conservado en inglés, pero con el significado de receta de cocina, en gramática y algo más. Pues muchas gracias por esta definición y a la cual se le pueden agregar muchas cosas. Claro. Y sería muy útil, en fin. París, ¿tú te gustaría agregar algo? Bueno, sobre este tema, solo un comentario muy rápido, de las cosas que hay que agregarle a la noción de receta, que justamente lo que diferencia, me parece, a la receta terapéutica de la receta, digamos, de cocina, tiene mucho que ver también con la naturaleza de lo que uno cubre y otra cosa cubre. Es decir, mientras que una es esencialmente prescriptiva, incluso no solamente pensando en términos modernos, ¿no? Sino en la Edad Media también se pensaba que en esta lógica de los alimentos como terapéutica, la receta se construía para, digamos, asignarle una cierta prescripción a un enfermo que tenía que tomar cierto tipo de alimentos en ciertas condiciones para mejorar su condición, mientras que la receta de cocina tiende a ser más descriptiva, es decir, estás más centrada en la idea de describir pasos, procesos, etcétera, y eso, describir cómo llegar a un resultado determinado, ¿no? Creo que eso es más que, tiene más que ver con cómo se ha modificado en el mundo actual y en el mundo moderno la idea de la receta, ¿no? La coincidencia tiene que ver con eso, creo yo. Dora está levantando sus 2 deditos. Que bueno, cada quien desde su trinchera, dirían algunos colegas, ha manejado esos términos. Yo acabo de descubrir algo
que me apena decirlo, trabajando un buen rato los códices, es muy común el códice de la Cruz Badiano, que saben que es un compendio de medicina, el primero que se hizo para agradar al virrey Mendoza y al hijo y lo demás, ¿no? Y curiosamente, hace unos meses, yo revisando todos mis códices y mis alucinógenos que ando tras de ellos, encontré una definición de Garibay. Dijo, es que todo mundo, de Ángel María Garibay, todo mundo le ha llamado herbario, y no es un herbario, es un recetario. Porque el herbario es nada más la descripción de cada medicina, ¿no? Bueno, este es el estafiate, punto. Y es verde, azul, morado, las flores, etcétera. La medicina que fuera, o la hierba que fuese. Y él, aparte, dice, ahí se da cómo se debe aplicar, en dónde, a qué horas, o sea, todos los detalles de la aplicación. Entonces dice, toda la vida se le ha llamado el primer herbario de América, y es un recetario. Eso que ustedes están diciendo, cómo enriquece, ¿verdad? Estas variantes y estos contenidos. Los contenidos van a dar finalmente, si no el nombre final, sí el contexto en donde se aplica. Entonces yo desde entonces ya estoy diciendo, el recetario de la Cruz Badiano. Mis colegas me van a orejas, pero me pareció lógico lo que dice Ángel María Garibay. Gracias, ya no vuelvo a hablar más. No, ¿cómo no? ¿Por qué no? Bueno, Rosy. No, pues solamente agradecerle a Dora estos comentarios tan enriquecedores, la verdad, y, o sea, porque es una colega que, pues que tiene un trabajo muy, muy prolífico y muy respetable sobre códices, y yo amo su libro sobre el pericón, lo amo con locura ese libro. Entonces, bueno, pues gracias, ¿no? Y síguenos haciendo comentarios porque de esa manera nos enriquecemos, ¿no? De una simple definición de receta hemos recibido otra serie de propuestas que la enriquecen. Gracias, ¿no? Y gracias por la mesa, de veras, Amalia, ¿eh? Gracias por juntarnos a todos. Qué Gracias, gusto, Rosy, gracias, qué gusto. Amalia. Ese es el chiste y cada vez hacerlo más popular. Ese es el objetivo, para que no sea algo así críptico y cerrado y académico, así todo Exacto. sujeto y estrecho, sino para el público, para lo cotidiano, para lo que nos sirve la antropología. Entonces, pues ese es el objetivo. Quería yo invitarlos a la próxima sesión, que será el 11 o 12 de octubre, no me acuerdo, creo que es 11, es un martes. Y esta mesa tiene como objetivo, que ya desde hace tiempo también estas mesas han tenido esta tónica, que es preguntarle a los especialistas en cada región cultural de Mesoamérica qué consideran como característico de su región, qué los hace únicas a las regiones. O sea, la naturaleza, los grupos, las lenguas, lo que se desarrolla ahí, lo específico de esa región. Y ya tuvimos varias mesas, unas en Guerrero, otras en el Golfo, otra en el centro, en la Cuenca de México, dos de la Cuenca de México, y en esta ocasión va a ser una desde la zona maya. Y tenemos como ponentes para ella la doctora Vera Tisler, antropóloga física, que se dedica a esta cuestión de las características genéticas de la población maya y sus características en cuanto a su distribución en el territorio. Entonces, de esto va a hablar ella y de cómo se distribuye el grupo mayense, o como ella le llame, no sé, en el territorio maya y en el exterior. De esto nos va a hablar ella. Por otra parte, tenemos al queridísimo doctor Tomás Pérez,
que nos va a hablar sobre toda la cuestión, digamos que conceptualmente mesoamericana, o sea, sobre todo lo que él es tan sabio. Y por último tenemos la presencia de Fanny Quintal, Fanny Quintal, que también nos va a hablar sobre la cuestión, digamos, etnográfica, arqueológica, etcétera. Entonces los invito con muchísimo gusto. Posteriormente les mando la información y bueno, pues quedo contentísima, agradecidísima de su presencia aquí. Me voy a comer muy rico y me voy a comer un caldito de pollo y con sus verduritas, porque eso yo creo que es la mejor receta que tenemos para curar el cuerpo y el alma. Porque cuántas veces queremos a nuestra mamá para que nos dé un caldito de pollo, porque estamos apachurradas. En fin, todo es lo mismo y les doy muchísimas gracias y gracias a los oyentes, a los amigos que se conectaron a esta mesa y bueno, pues hasta la próxima. Estén muy bien y muchísimas gracias. Gracias a ti, Amalia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, organización, Amalia. Felicidades, Amalia. A todos felicidades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Lucy Calvo, que me ayuda siempre, a Luis Ortega, que nos ayuda en la parte técnica desde el instituto, desde la Coordinación Nacional de Antropología. Muchas gracias a todos los que hacen posible este seminario. Buenas noches. Digo, buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Buen provecho. Buen provecho a todos. Buen provecho. Gobierno de México.